El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Realmente es una bendición estar acá una vez más en este primer domingo de este año que se inicia. Un año que terminó y uno que empieza. Y a lo mejor muchas cosas quedaron por hacer, pero Dios nos da oportunidad de poder otra vez más hacer las cosas que a lo mejor hemos dejado. Así como cantábamos, qué bueno es poner las manos en el arado y avanzar en lo que Dios va permitiendo. Pero Dios me dio una palabra y yo se las voy a dejar y con esto me retiro y lo dejo. Me voy allá a escuchar lo que el Señor le dio a usted en el Salmo 92. No, voy a mi banco, pastor. Gloria a Jesucristo. No. Jamás. Amén. Si es con libertad, es otro tema. Con libertad. Gloria a Dios. No nos vamos hasta las 12 de la noche. Gloria a Jesucristo. Iba a dar una palabra que el Señor me había dado en casa, pero me venía inquietando otra. Así que voy a ir al libro de Timoteo. Primera de Timoteo dice en el capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Santo. Aleluya, Pablo. Pablo que tuvo un encuentro con el Señor y hubo un antes y un después. No fue el mismo cuando se encontró con el Señor. Y cuando nosotros nos encontramos con Dios no podemos ser los mismos, porque Dios transforma nuestra mente, nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, nos liberta de las cosas que en otro tiempo tal vez nos apetecían, pero ahora por el Espíritu entendemos que no es lo que a Dios le agrada. Y este varón Pablo, él se presenta en cada una de sus cartas, siempre dice Pablo, él sabía quién era. Sabía quién era después que se encontró con el Señor. Por eso él dice ahora, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No era un apóstol que lo habían puesto porque de pronto a alguien se le ocurrió, porque tenía carisma, porque, bueno, parecía que conocía algo. No. Él fue apóstol de Jesucristo entendiendo que fue la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y le habla a Timoteo, hijo amado, dice el verso 2, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Era un hijo amado en la fe. No era un hijo natural de él, era amado en la fe. Buscando en la Biblia encuentro que en el segundo viaje misionero de Pablo, él escoge a Timoteo para que lo acompañe en este ministerio. Si bien Timoteo fue un varón que conocía las Escrituras a través de su madre, de su abuela y demás, él crece ministerialmente al lado de este varón Pablo. Y Pablo que lo amaba de verdad porque este varón se había ganado la confianza, se había ganado el lugar que en este momento él tenía, por ser fiel a Dios primeramente y al ministerio. Aquel varón que de una u otra manera lo iba discipulando, lo iba encaminando, lo iba corrigiendo, ayudando. Y dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo, el capítulo 3 del verso 1 al 5, Pablo quiere hablar con él de esta manera y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Le estaba diciendo, Timoteo, vos conocés las Escrituras, vos sabés al lado de quién aprendiste, conociste mi conducta, habla en otra parte de la Biblia. Pero ahora quiero que sepas algo más,
te quiero apercibir. Quiero que estés con tu mente abierta en lo que estoy enseñando, para que nadie te confunda, para que nadie te engañe, para que nadie te saque del camino que Dios te puso. Y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, y tiene una lista que la verdad no es nada alentadora. Ahora, lo bueno que la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios y fue guiada e inspirada por el Espíritu Santo. Y el Señor siempre nos habla en tiempo y fuera de tiempo, porque a lo mejor nosotros nos creemos que estamos bien plantados, a lo mejor creemos que nadie nos va a correr de esta verdad, pero la Escritura está para eso. Lámpara, dice, es a mis pies tu palabra, y lumbrera es la que me alumbra el entendimiento, me ayuda a avanzar, a crecer y mirar alrededor mío qué es lo que está pasando. Y nosotros vemos que esto que dice Pablo, que le estaba percibiendo a este varón en aquel tiempo, es vigente hoy. Está pasando todo esto. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que nos rodea, eso es lo que le está rodeando a la iglesia, al pueblo de Dios. Por todos lados estamos escuchando cosas terribles y tremendas. Yo estoy visitando una cárcel con Antonio y la verdad que estamos yendo a una parte de mujeres y otro grupo de varones están yendo a la parte de hombres. Y escucho a los varones que dicen que los jóvenes, cada vez son más jóvenes los que entran en prisión. Realmente cuando salimos de ese lugar y vamos caminando veo muchachitos que me parte el alma y no puedo creer que muchos de ellos estuvieran con un arma en la mano porque, a ver, algo estuvieron haciendo por lo cual están en ese lugar. Nosotros vemos y sabemos, porque la Escritura nos declara, que así como la ciencia avanza, la maldad se multiplica. Y nosotros estamos en medio de todo esto. Y como Pablo esto lo sabía, le quiere apercibir a este hijo, un hijo amado, un hijo que él lo había ayudado en tantas cosas y había sido una ayuda idónea también, un fiel colaborador para Pablo. Y le dice, en segunda de Timoteo también, pero del 4, 1:8 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará, santo, roasai, alabacítara, a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te estoy encareciendo porque Dios me tuvo a mí en cuenta. No miró los muchos pecados que de pronto había cometido Pablo. Y asimismo Timoteo y asimismo cada uno de nosotros. Lo miró desde otro lado, desde alguien que había entendido la verdad de Dios y que quería hacer su obra pero conforme a su voluntad. Por eso le dice, te encarezco, te estoy clamando, te lo estoy pidiendo, no es una exigencia, es casi como un clamor. Bendito sea Jesús, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, creo que ninguno es ajeno a todo esto, lo que estamos viendo. Muchos se levantan como profetas, muchos se levantan como evangelistas, como apóstoles, muchos se levantan, no es el Señor quien los levanta, con palabras lisonjeras.
adulando el oído y el oído se engrosa por provecho propio, pero Dios tenga misericordia de los tales y se puedan arrepentir y volverse a Dios. Dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Tené cuidado. No te dejes confundir. ¿Cómo podemos nosotros tener cuidado si realmente no buscamos en la palabra, que es la verdad? Si no nos ocupamos de leer la Escritura. Yo me puse por meta hace muchos años ya leer la Biblia de tapa a tapa, 3 capítulos por día. Y termino, gloria a Dios, porque el Señor me ayuda a leerla completa. Y el Señor hoy a lo mejor leo algo y no lo entiendo, pero mañana lo leí otra vez y me abrió el entendimiento y digo, wow, esto me quiso decir Dios, porque la palabra es para mí. Y cuando yo estaba leyendo todo esto, digo, gracias Dios, porque solamente es tu palabra la que me va a sacar de confusión. ¿Cómo podemos nosotros realmente resistir al diablo y huya si no estamos bajo la mano poderosa de Dios? Hay muchos que se levantan, hermanos, pero el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que Cristo predicó en la tierra, costó mucho precio. No es un kiosquito que de repente se reúnen 3 o 4 y no anduvo bien y bajé la persiana. Si Dios no está, Dios nos sostiene. Que Dios tenga misericordia y nos dé oído para oír atentamente la voz de Dios. Dice en Hebreos, comienza diciendo en el primer capítulo, Dios, habiendo hablado muchas veces, de mucha manera en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo, santo es el Señor, hizo el universo. En otro tiempo, los hombres en otros recibieron la palabra de Dios a través de profetas y de varones, que Dios, por supuesto, había puesto en ellos el Espíritu para declarar solamente su verdad. Pero ahora era su Hijo quien iba a hablar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. Tené cuidado, predica la palabra. Porque no solamente te vas a salvar vos, sino también a quien te oye. Dios nos libre de ser de confusión a alguien. Dios nos libre de no marcar la verdad tal cual está escrita. Dios nos libre. Más vale cerremos las bocas y nos arrepentamos de querer ser figurete o de mostrar nuestras vidas como si nosotros fuéramos algo. Claro que somos alguien diferente, primeramente porque su sangre nos limpió, primeramente porque el Señor tuvo misericordia y nos llamó a sus caminos y puso de su espíritu en nosotros, pero para que anduviéramos conforme a su voluntad. ¿Y qué es lo que Dios nos habla? Dice la palabra de Dios en Mateo 7:13, dice, entrad por la puerta estrecha, esto es palabra de Jesús mismo. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Necesitamos tener el discernimiento del Espíritu. Necesitamos que el Señor realmente nos esté revelando quién está delante nuestro, qué es lo que nos están diciendo. Si realmente es palabra de Dios. Porque sabemos, hermanos, por la palabra que el diablo se disfraza. Es imitador, pero es falso, es mentiroso, es padre de mentira, es embustero. Y lo sabemos. Pero leíamos en esta palabra
que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El único que puede tener el conocimiento de quién es verdadero y quién es falso es el Hijo de Dios, que es guiado por su Espíritu. Porque muchos, dice la palabra, dirán, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre. No los conozco, le dijo el Señor. No los conozco. Y qué terrible sería, hermanos, que pasemos tiempo en el camino de Dios. Santo es Jesucristo. Y no hemos entendido su verdad. Porque todavía acariciamos cosas que Dios dice, basta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero después decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que son tiempos muy difíciles, tal cual lo dice la palabra y lo podemos ver. Aún vemos la naturaleza como está. Y la iglesia de Dios, si realmente no nos afirmamos en la palabra y le buscamos de corazón y realmente tenemos un encuentro con Cristo, lo dejo con puntos suspensivos. Pero no es esa la voluntad de Dios. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para qué nos trajo a la tierra? ¿Por qué creó al primer hombre, a la primera mujer? Dice la Biblia que para gloria de su nombre. Y puso eternidad en nuestras vidas. ¿Tenemos eternidad? Por supuesto que sí. Arriba o abajo. Pero también se escucha mucho decir salvo, siempre salvo. Mentira del diablo. ¿Por qué dirá Dios en su palabra? Cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Para qué la tengo que cuidar entonces? ¿Y cómo cuido la salvación? Estando en contacto con el Salvador. No mostrarle al hermano o a la hermana o al pastor o quien fuere que soy muy cristiana. No. Realmente Dios conoce, para desgracia nuestra, hasta la intención de nuestro corazón. Hasta nuestros pensamientos. ¿O creen ustedes que yo a veces no tengo pensamientos? Pero gloria a Dios que me dio de su espíritu, que al toque, como dicen los chicos, digo, Señor, perdóname, limpiame de esto. No dejo pasar, porque las pequeñas zorras son las que destruyen la viña, y no es lo que a Dios le agrada. Por eso dice la palabra de Dios, ya termino, pastor, en Efesios. Mirad pues con diligencia. Mirad, presta atención, con diligencia, con cuidado, no mires así nomás. Fíjate. ¿Qué cosa? ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Mirad con atención. No tenemos cualquier espíritu. En otro tiempo el espíritu del mundo nos gobernaba. Pero ahora tiene que ser el Espíritu Santo quien nos gobierne. Que realmente Dios, no solamente el Señor sea mi Salvador, sino también que sea el Señor de mi vida, el Señor de mi casa, el Señor de la iglesia, el Señor. Y si yo fui comprada con precio, no cualquiera, precio de sangre, si fui comprada, si yo compro este himnario es mío, y con el himnario lo pongo donde quiero. Y si yo soy comprada a precio de sangre, ya no me pertenezco a mí misma. Roba la vasita, la bacaya, le pertenezco al Dios de los cielos. Por eso dice acá, mirad, pues con diligencia, no andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, gracias, pastor. Gracias.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad? Mira el verso 18 que dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto es lo que quiere Dios. Que realmente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean gobernados por el Espíritu Santo. Pero nos justificamos una y mil veces. Porque decimos, y bueno, estamos en la naturaleza caída y somos humanos y nos equivocamos y el único Dios, y ya lo sabemos eso. Pero dice acá, no seas necio, no seas insensato. La palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y para poder yo obrar y alcanzar lo que Dios ya preparó de antemano, porque nosotros estamos en este camino porque Dios ya lo preparó de antemano. Debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Por esto este varón le decía a Timoteo, predica la palabra. No te prediques a vos. No hables de vos. ¿Qué personaje sos vos tan importante como para hablar de vos? Robacita la vacaya. Solo habla si es que algo tenés que hablar. La verdad de Dios. Porque fue el único que pagó precio para esta salvación que tenemos. Y que un día, gloria a Dios, le podemos ver cara a cara, más allá del sol. Jesús preparó algo precioso para que ninguno se pierda. Dejó la Escritura para que nosotros anduviéramos por ella. Y la palabra que hoy el Señor me hablaba, también se la voy a dejar, pero se la dejo nada más. Dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Será que Dios quiere que seamos necios? ¿Será que Dios nos quiere ocultar algo? Sé que Dios a mí nunca jamás me va a pedir más de lo que hasta acá, por misericordia nada más, porque la gracia es eso, un favor inmerecido, me abrió el entendimiento para que comprenda. Pero de lo que entendí, de todo, absolutamente todo, tengo que dar cuenta delante de Dios. Aún lo que estoy hablando acá en esta noche, que el siervo me dio el lugar. Si yo no caminara por esta escritura, sería terrible para mí. Tenemos el favor de Dios. Jesús a la diestra del Padre, abogado fiel, pero un día va a venir, no como cordero, va a venir como juez. Pero en este momento lo tenemos a Jesús. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos levanta, que nos ayuda, que nos redarguye. ¿Saben las veces que le digo, Dios, no permitas que me quede ahí cuando algo no te agrada? Amonestame, redargúyame, para que salga del error. Vamos en un camino, escalando peldaños, en un camino de excelencia, en un camino de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por supuesto que sí, eso es para los hijos de Dios. No por lo que tenemos, ni de los bienes materiales, ni si me sobra o si me falta, sino porque tenemos el tesoro más precioso en estos vasos de barro. Por eso dice que los entendidos. Y Dios quiere que seamos entendidos para caminar como a Él le agrada. Pero Daniel también, y ya con esto le saludo, dice en el 10:12, entonces me dijo Daniel, no temas,
Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y así nos dice Dios, no temas, no temas. Porque desde el día que dispusiste realmente el corazón a entender quién soy yo, el día que realmente, y no fue a lo mejor cuando lo recibimos como nuestro Salvador personal, cuando hicimos la oración de fe, tal vez un día el Señor nos iluminó, ese día que dispusimos el corazón y dijimos, wow, Señor, ya no quiero lo mismo que estoy viviendo. Quiero realmente un cambio en mi vida. No quiero ser un número más. Quiero ser realmente hija. ¿Qué título? Del Dios viviente. Hija e hijo de los varones del Dios vivo. Creo que no hay privilegio más grande que poder ser hijos de Dios. Y cuando oramos, el Padre nos recibe porque nos ve a través del sacrificio robacía que Jesús hizo solamente por amor. Y Jesús no puso por delante el sufrimiento, sino que puso el gozo de poder ver una obra terminada y presentarnos delante de su Padre. Dios nos ayude a que realmente cada día busquemos, no lo natural, porque caminamos por natural, pero buscando lo sobrenatural, que está más allá del sol. Les abrazo en el amor de Jesucristo. Que el Señor, no sé si este año nos permite vivir todo el año. Yo no sé si llego a mi casa. No tengo idea si mañana me levanto de la cama. No sé. Solo sé que hoy Dios me da la oportunidad de decirle gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por todo lo que hiciste por mí. Hasta aquí sé que lo seguirás haciendo. Pero ayúdame. Ayúdame a serte fiel. Para eso necesito que me enseñes. A veces que le digo, enséñame a orar, enséñame a postrarme en tu presencia, enséñame a adorarte, enséñame a clamar, enséñame a estar en el silencio cuando las muchas palabrotas que digo tal vez no llegan a ti. Enséñame, Dios. El Señor les bendiga y les digo, feliz 2016, tomado de Cristo, avanzamos siempre, 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 siempre en victoria. Dios le bendiga.